dijimos, hoy festejamos se jugaron todo. Todo. Yo creo que es la remembranza de la infancia cuando íbamos a la escuela. Claro. Viste que era distribuirlo. Yo siempre recurro a la memoria emotiva de mis alumnos y le digo, a ver, recuerden qué les pasaba el 25 de mayo, ¿no? Esta cuestión de qué le tocaba a cada uno. Y digo, lamentablemente muchas veces costaba quien agarraba el cargo de negrito. Claro. Todas querían ser damantinas. Todas. Nadie quiere ser la negra más amorrea. Exactamente. Yo El ya velero lo pensé, tampoco. Lo pensé. Y digo, si me cuesta conseguir el traje de damantigo, porque en esta época, viste, está todo alquilado. Voy a hacer la negrita, sin ningún problema. Sin ningún Pero problema. bueno, encontré esto y me puse esta. Claro, zapate con eso. Vos sabés de que, lamentable digo, porque esto es parte de una historia que nos han contado, de una tradición, donde nos han hecho creer que toda nuestra estructura genealógica y nuestra sociedad se ha formado solamente con inmigrantes. Y bueno, en realidad nosotros tenemos realmente una mezcla tan diversa, y en Salta, hacia el momento de la revolución, casi el 60% de la población era entre negros, mulatos, zambo, descendientes de los pueblos originarios. Que de hecho es lo que caracteriza hoy a nuestra gente, ¿no? Los rasgos. Los rasgos. Cuando mis alumnos dicen, ay, profe, pero acá no hay negros. Entonces, Perdón, sorry. entonces yo les digo, bueno, chicos, mírense entre ustedes. Y bueno, entonces ya se ponen como medio en estado así de alerta. Entonces, bueno, mírenme a mí, que claramente no tengo rasgos arios, tengo rasgos negroides, le digo. Entonces les explico que los rasgos negroides, aparte, son muy fuertes y han sobrevivido. Lo que pasa es que un poco es la negación, ¿no? Claro, incluso que también es cultural, es muy Laurita. cultural, y el sistema educativo ha tenido mucho que ver, ¿no? Nos han contado la historia. Discúlpame, Laurita, ¿vos nos vas a cebar mate? Sí, yo voy a hacer mate. Están al servicio de la revolución. Está con todo, French. Hacemos un mate popular acá. Sí, me parece muy bien. Y bueno, ¿no? Un poco la educación también ha servido para esto. Nos han contado esta historia de estos abuelos que venían, que no, digo, esto no hay que negarlo, ya ha pasado, pero particularmente en Salta no es que ha llegado la gran oleada inmigratoria. Han llegado menos. Bueno, pero nos estamos yendo un poco del tema, nos estamos adelantando en el programa, les pido disculpas. No, pero tiene que ver con todo, obviamente. Todo tiene que ver con toda la historia. En cuanto a los acontecimientos, para explicar un poco y describir cronológicamente lo que nos ordenemos. 24 de mayo, un día como hoy, ¿qué sucedía? Hay una junta previa a la que conocemos, que es la junta del 25. La previa. ¿Ya había previa en esa época? Siempre había previa. No, pero la previa viene de hace rato. Claro. O sea, acá la previa viene de hace días. Va a ser rechazada porque lo que se hace es instalar nuevamente al ex virrey, y hay una jugada política de unos sectores más conservadores y hay sectores como ustedes, más belicosos. Y en realidad yo digo revolucionarios de verdad que quieren cambiar claramente todo esto, ¿no? Digo, detrás de French y Beruti también hay un Belgrano, hay un Moreno, que son los que van a presionar para que esto cambie. Digo, cuando decimos la previa en realidad se inicia en Europa. Esto lo hemos charlado muchas veces, pero no está de más recordarlo. Como dice conocida conductora, el público se renueva. Entonces recordemos el tema. La previa se inicia en Europa con la Revolución Francesa y todo un cambio de ideales. Claro. Y puntualmente con respecto a España, la invasión del famoso Napoleón a España. En España gobernaba Carlos IV, que era más bien débil políticamente. Su esposa, que dice Jorge Abelardo Ramos, parece llevaba los pantalones en la pareja. Ah, mirá, ya había uno que estaba mandando. Sí. Dicen que French y Beruti eran bastante pollerudos los dos, Pero por favor. Rumores nomás. Sí. Son cosas que se dicen. No vamos a afirmar. Es la época, Laurita, en la cual el rey de España queda en manos de los franceses. De los franceses. Decíamos, Carlos IV, medio débil, está como muy manipulado por su ministro, que es Godoy. Godoy es... no se ría. No se ría. No es el indio Godoy. Claro, pues ya hacen cualquier conexión, ¿no? Godoy es el ministro, el rey es Carlos IV. Entonces entra Napoleón, en principio yendo a Portugal. Portugal había desobedecido órdenes del Imperio francés con respecto al comercio con Inglaterra. Finalmente la corte portuguesa se viene acá a América y Godoy de alguna manera negocia con los franceses y logra que se entregue la corona a los franceses. En el medio, Carlos IV abdica en nombre de su hijo Fernando VII. Fernando VII le devuelve la corona al padre. La corona termina en la cabeza de Pepe Botella, el hermano de Napoleón. Correcto. Y ahí comienza la resistencia del pueblo español. Entonces tenemos una guerra del pueblo español en España contra los franceses. Esa resistencia obviamente está imbuida de ideales, de un montón de cuestiones que van a llegar a América, incluso muy fuertes, porque hay muchos jóvenes
de las burguesías locales que han podido ir a estudiar a Europa y que están, o que han ido a Chuquisaca y La Paz, o a la misma Córdoba, y que están imbuidos, muy convencidos de estos ideales revolucionarios. Mariano Moreno estudió en lo que hoy llamamos Bolivia, en el Alto Perú, Belgrano estudió en Europa, entonces vienen con Monteagudo, el mismo Moldes de Salta, vienen con todos estos ideales muy convencidos. Entonces lo que pasa a partir de mayo en Buenos Aires, decíamos la previa que se inicia varios días antes con todo un movimiento de agitación y demás, es en realidad consecuencia de un proceso sociohistórico y cultural que se inició con la Revolución Francesa. Perfecto. Previo a la Revolución Francesa, ideas. Esto que cuando nos hacían repetir en el colegio libertad, igualdad y fraternidad, los ideales de la Revolución Francesa tienen que ver con eso, ¿no? Se empieza a buscar todos estos ideales y de alguna manera que se empiecen a desarrollar. Ahí es donde nosotros vemos cuajar la revolución. Lo primero, encontramos la oportunidad también para independizarnos, ¿no? Aparte hay, como te digo, jóvenes que empiezan a cuestionar la política española y decir, vamos a ponerlo en palabras muy simples, si ellos han sido dominados, ¿cómo pueden seguir pretendiendo dominarnos a nosotros? Claro. ¿No? Vamos a poner un esquema muy simple. Entonces, un Belgrano, un Moreno, un Monteagudo son, por así decirlo, los revolucionarios, yo digo, en serio, a fondo. Ellos quieren un cambio total. Tenemos un Saavedra que es un tibio. Medio pelo. Medio pelo, ellos quieren una revolución hasta ahí, cambiamos algunas piezas, pero nos seguimos beneficiando con el comercio, seguimos viendo cómo podemos hacer nuestros negociados. Digo, a veces un poco la historia se repite, ¿no? Algunos que se acomodan y van para adelante solamente con algunos cambios. Bueno, no. Cisneros. Cisneros era el virrey, entonces por lo tanto estaba tratando de salvar su pellejo y su puesto. Lo mismo que va a pasar con el gobernador Nicolás Severo de Isasmendi en Salta, que también había sido nombrado provisoriamente por el rey y que se va a poner en contra de la revolución porque va a decir, bueno, si yo permito la revolución, pierdo todos los privilegios que el rey me ha dado. Claro. No, son gente nombrada por el rey, un rey que ya no existe, pero que están tratando de salvar el pellejo y los privilegios. Entonces, claramente, el proceso revolucionario se inicia en Buenos Aires, pero no es exclusivo de Buenos Aires. Digo, un año antes, y también el 25 de mayo, ya había habido un intento revolucionario que había sido, lamentablemente, sofocado y con mucha violencia en lo que hoy llamamos el Alto Perú. Sí. Entonces, hay un proceso revolucionario previo y va a haber un proceso revolucionario posterior. Nosotros con el 25 de mayo abrimos una década revolucionaria, que es lo que, digamos, de alguna manera estamos viviendo 200 años después, la década del bicentenario que le llamamos, ¿no? Y que cada año se van tomando íconos y momentos históricos para recordar, porque realmente es una década muy rica política e ideológicamente. Claro, ¿cómo que no? Sí. Y a mí me parece que los grandes protagonistas de estos primeros días de la revolución son Mariano Moreno y Belgrano. Fundamentalmente Mariano Moreno, que se convierte en secretario de la Junta, pero que se convierte, por así decirlo, en el alma mater de la revolución. Un Moreno que está convencido de que la revolución hay que llevarla a fondo, que escribe un documento que se va a llamar Plan de Operaciones de Mariano Moreno, que es un plan de gobierno, donde Mariano Moreno dice qué hay que hacer con cada uno de los aspectos, educación, industria, comercio, relaciones exteriores, fomento a tal cosa, fomento al comercio, digamos, realmente es un plan de gobierno y que nadie se ofenda, pero creo que en la historia ha habido muy pocos planes de gobierno integrales como ese. Claro. Planes, ¿no? Digo, estratégicos con todos los aspectos contemplados. Armado por Moreno. Armado por Moreno, con la ideología de Mariano Moreno, y que claramente eso va de alguna manera consolidándolo y poniendo en un lugar de muchísimo poder a Moreno. Incluso en contra de Saavedra, que era más tibio, más medio pelo, y que de alguna manera va a marcar que a pesar de él ser solamente el secretario y Saavedra, el tibio, ser el presidente, el poder estaba en Moreno, ¿no? A ver, ese primer año es un año muy álgido de discusiones, de disputas de poder. Difícil también, ¿no? Hasta que se logran acomodar, hasta que... incluso hasta ir definiendo, por así decirlo. Pasa hoy, chicos, lo vemos cuando vemos las internas, cuando hay cambios, cuando hay un recambio de gobierno, cuando hay cambios en la legislativa, que es cada 2 años. Sin duda, en aquel momento que recién nos independizamos de España y que había que ni siquiera estaba claro cuál era el camino, porque ni siquiera podíamos hablar de independencia. Claro, ¿por qué se llevó tanto tiempo una declaración de independencia desde el 25 de mayo de 1810? Hasta el 16, porque hay claramente una impronta extranjera, básicamente vamos a decir inglesa, que es la que va a ir de alguna manera marcando el ritmo de la revolución. En tanto y en cuanto a los ingleses le convenga avanzar, se va a avanzar. En tanto y en cuanto a los ingleses les convenga detenerse, se va a frenar la revolución. ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna manera
Inglaterra va a jugar con sus vínculos con España. En tanto lo necesita España de aliado para vencerlo a Francia, Inglaterra va a necesitar frenar la revolución. En el 16, cuando se declara la independencia, va a ser porque ya fue vencido Napoleón en el 15. Entonces, ante el ser vencido Napoleón en el 15, hay un peligro de que las potencias europeas pretendan tomar de nuevo sus territorios en América, y ahí es cuando se va a acelerar el proceso revolucionario para la independencia definitivamente. Pero cuando nosotros hablamos de revolución, claramente hay un trasfondo geopolítico que es Inglaterra tratando de controlar el comercio. Yo les decía, ese primer año es durísimo porque tratan de ubicar las piezas y distribuir las funciones, y también, por supuesto, las ansias de poder de todos. Digo, hay anécdotas que hablan de un Saavedra pretendiendo nombrarse como rey del Río de la Plata en una cena, donde dicen que le pagó un borracho para que le ponga una corona y que diga viva Saavedra el rey, qué sé yo. Ya habían coimas también. Pasaban cosas raras en esa época también, ¿no? ¿Qué sistema de gobierno pensaban en esa época? ¿Uno como de reinos o democracia? Belgrano, Moreno y Castelli estaban como convencidos de los ideales revolucionarios de la francesa, y ya empezaban a hablar del pueblo y de la participación, y que había que terminar con el antiguo régimen. Y en cambio teníamos a un Saavedra que era más atemperado, más conservador, y bueno, vamos viendo, ¿viste? De hecho, está esta anécdota que acabo de mencionar, y tras cartón, un Moreno que manda a publicar un decreto, se llama Decreto de Supresión de Honores, donde dice, señores, acá nadie es rey, acá nadie tiene nobleza, qué sé yo. Nadie tiene coronita. Nadie tiene coronita, nadie es de la nobleza. Claramente hay una cuestión de disputas de poderes, y esa disputa de poderes tiene que ver con disputas ideológicas y modelos de país. Cada uno ya estaba pensando un modelo de país. Y Moreno en este plano de operaciones lo había puesto muy clarito. Él quería una revolución a fondo y quería un país verdaderamente independiente. Laurita, pasan todas las cuestiones más importantes, sobre todo en esta semana, en mayo, pero en Buenos Aires, ¿no? Ahora, en junio llegan las novedades a Salta. Claro, casi un mes después. Les decía hace un rato, gobernaba en Salta. Primero no se acepta, ¿no?, la Junta conformada en Buenos Aires. No, hay dos instancias. Llegan las noticias, y quien gobierna en Salta es Nicolás Severo de Isasmendi, gobernador provisorio y propietario. ¿Qué quiere decir provisorio? Que se estaba esperando que llegue el gobernador, que iba a ser mandado desde la corona, ya para que definitivamente ocupe el cargo. Propietario, porque había recibido como parte de su cargo prebendas territoriales, o sea, se le había entregado un territorio, que es lo que hoy nosotros conocemos en Molinos, donde está la estancia Isasmendi, que hay como un odontal y qué sé yo. Bueno, toda esa parte era de Isasmendi. Ese territorio, bueno, un gran gobernador propietario. Qué visión en aquel momento, ¿no?, de lo que iba a ser. Territorio que, bueno, le pertenecía, tenía ahí su estancia y demás. Obviamente hay un primer momento, digamos, pequeño, muy acotado, donde Isasmendi acepta la revolución, porque ve que hay como una cuestión, digamos, de algunos cabildantes que están como de acuerdo y demás. Y yo le digo a mis alumnos, como para que ellos entiendan, bueno, parece que después lo consulta con la almohada y se da vuelta y dice, no, acá no va a haber ninguna revolución, y mete preso a todos los cabildantes que habían estado de acuerdo. Claro, ¿por qué consulta con su almohada, digo yo? Porque los privilegios que tenía hasta ese momento corrían peligro si él aceptaba la revolución. Claro. Bueno, y ahí es cuando se da el caso de Calixto Gauna, que es uno de estos cabildantes que logra escaparse y unir Buenos Aires con Salta en pocos días a caballo, en un hecho histórico, hasta pintoresco y maravilloso y heroico, donde pone en conocimiento de lo que estaba pasando en Buenos Aires, de lo que estaba pasando en Salta en Buenos Aires. Paralelamente también se había producido un momento también de contrarrevolución en Córdoba, donde Liniers también trata de ponerse en contra de la revolución, y directamente Castelli lo fusila por orden del mismísimo Mariano Moreno. Digo, Mariano Moreno, tenemos esa ilustración típica de cuando nos hacían llevar a la escuela con esa cara de buenito. Era bravo, era bravo. A ver, yo realmente lo admiro personalmente y admiro sus ideas. Vuelvo a repetir, me parece que a lo largo de la historia argentina ha habido pocos planes integrales de gobierno como los que él ha planteado, pero... Mucha mano dura también. Era el momento, ¿no? De la mano dura. Claro, el mismo contexto y la situación exigía eso. Claro. Tanto es así que gana tanto poder Mariano Moreno que se convierte como en un dolor de cabeza para la Junta, fundamentalmente para Saavedra y lo que se llama la burguesía comercial de Buenos Aires, que era la que prefería seguir negociando con Inglaterra y demás. Y cuando llega esta noticia a Salta, como al resto de las provincias, bueno,
Luego lo que se va a pedir es que las provincias envíen diputados a Buenos Aires. Ajá. ¿Por qué? Porque la Junta se había erigido como Junta Provisional de Gobierno. O sea, provisoriamente vamos a gobernar hasta que, reunidos diputados del interior de todo el territorio, decidamos qué vamos a hacer. Cuando llegan los diputados, más o menos hacia diciembre, empiezan a llegar, ustedes imagínense los tiempos de los que estamos hablando, sí, mayo, junio, diciembre, empiezan a llegar los diputados, Saavedra ve que su poder está cada vez más acotado, que la presencia de este Mariano Moreno con cara de bueno era cada vez más fuerte. Entonces Saavedra hace una jugada política y dice, señores diputados del interior, los vamos a incorporar a la Junta. A lo cual Mariano Moreno obviamente se opone. ¿Eran muchos? Eran bastantes representantes del interior, pero fundamentalmente en número lo iban a acompañar a Saavedra. Claro. Uno muy destacado es un curita de Funes, Deán Funes de Córdoba. Es decir, lo que quiere hacer Saavedra es poner gente a su favor y decirle, bueno, señores, los vamos a incorporar a la Junta. A lo cual Moreno dice, señores, no han sido elegidos para eso, no han sido convocados. Hay una disputa, logra salir victorioso Saavedra en esta refrenda, en este tira y afloje, y lo mandan a la misión diplomática en Inglaterra, y Saavedra logra formar lo que llamamos Junta Grande, que es un híbrido, la Junta Grande, porque es con los diputados del interior, lo que restaba de la Junta Provisional, que también ya estaba medio diezmada, porque ya lo habían mandado a Castelli y a Belgrano a las guerras y qué sé yo, a Moreno lo mandan a Inglaterra, y Moreno termina muriendo en el primer crimen político de la Argentina, el 4 de marzo del 11, o sea, a menos de un año de la revolución, ya muere Moreno. Claro. Entonces, yo digo, y esto es una postura como muy personal, que nosotros entendemos toda la historia argentina si entendemos que a un tipo tan enorme en sus pensamientos y en sus ideales y en sus convicciones como Mariano Moreno, lo matan a menos de un año de la revolución, ¿no? De ahí todo lo que viene es entendible. Obviamente todos podemos pensar que se puede cambiar y tenemos que tener esa perspectiva, pero es, digamos, claro que la muerte de Moreno nos va a marcar un destino, si se quiere, o nos va a marcar un rumbo como país. ¿Lo matan en qué circunstancias? Lo envenenan en el viaje a Inglaterra, lo envenenan, hay complicidad, por supuesto, digamos que todas las miradas apuntan a Saavedra. Claro. Hay anécdotas. Bien cretino se ve que era Saavedra, ¿no? Sí. Le dieron un mate bien amargo. Sí. Había... No, bien envenenado en todo caso, con mucho cianurito. Ojo, hay anécdotas. Usted no se pase. ¿Quiere? No, Ojo, Fresh, mirá, son bravos estos dos. Hay una anécdota que a mí me llama mucho la atención y siempre la recuerdo en clase, que es en estos momentos en los que Moreno está viajando y que lamentablemente muere, donde por ejemplo el capitán del barco se niega a acercarse a la costa brasilera para que Moreno sea atendido por un médico, y era él el que se encargaba de atenderlo, sospechosamente. Ojo. Los que van a los ¿cómo se llaman? A los cruceros tengan cuidado. Sí. Cuando el capitán les quiera dar algo. Vos sabés que hay una anécdota donde la esposa, que era muy jovencita, le escribía cartas a Moreno y un poco le reclamaba que por qué no te fuiste, que no me contestás las cartas. Seguro que ya estás con una inglesa, le decía en las cartas. Mirá. Y el pobre ya se había muerto. Ay, Dios, ya estaba en la tumba. Y ella tenía un bebé muy chiquitito, ¿viste? Esas historias así tan trágicas, ¿no? Sí. Así que bueno, eso es un poco. Hay una expresión de Jorge Abelardo Ramos que a mí me gusta mucho, que él dice que esto es una revolución genesíaca, es el génesis, ahí nacemos como país. Tenemos un nacimiento medio complicado, ¿no? Claro. Un nacimiento un tanto accidentado, digo, con la muerte de Moreno claramente, ha quedado todo bien complicado. Pero bueno, ese es un poco el origen donde nosotros empezamos a tejernos y empiezan a hacer. No hay sentimiento nacionalista, no se puede hablar de patria, no se puede hablar de nacionalismo. Sí hay un Moreno que es convencido de que se pueden hacer las cosas bien, hay un Belgrano, más adelante va a haber otros actores destacados, pero bueno, ese es un poco el génesis. Ahí está. Y una linda época también nos pasaba a los que tenemos nuestros hijos en cuarto, de que están estudiando la historia de Salta, y en esta semana también se hace hincapié en cómo llegaron las noticias acá, quiénes eran los que gobernaron, así que es una linda fecha también para aprovechar con los chicos en la casa. Interesante y entretenido, ¿no? Lo importante es lo que yo siempre repito, ¿no? Que se pueda hablar en la casa, porque la historia de alguna manera ha sido... o debe ser, así como es utilizada como una herramienta política,
Ya te doy. Debe ser también tenida como una herramienta para el crecimiento intelectual de la familia y el pensamiento. Sí. De hecho, es la apuesta, más allá de las lecturas que podemos hacer, es la apuesta del Ministerio de la Nación de Educación para el día de hoy, al cual el Ministerio de Educación de la provincia ha adherido, donde se han propuesto una jornada provincial de reflexión y se ha unido los ideales de mayo con los 30 años de democracia. Está bueno eso. Hoy en todas las escuelas, tanto públicas como privadas, se habían convocado a los periodistas y a toda la gente que quiera participar en la lectura de este tipo de textos y en el análisis con los chicos. Está bueno. Es lo que se ha elegido para esta fecha particularmente. Se ha convocado una jornada, me parece a mí una jugada importantísima. Sí. La jornada habla de todos los niveles, de la comunidad educativa, es una jornada para la familia, para la comunidad en general. A mí me parece que está bueno hablar de esto. Y salir del acto tradicional donde todos están contando los minutos para irse. Exactamente, me encantó. Gracias, Laurita Colivadino, por acompañarnos. Se merece un gran aplauso. Un gran aplauso.